hermanos. Vamos ahí. Y vamos ahí, hermanos, a la Biblia. Vamos a la Biblia. Y vamos ahí, hermanos. Vamos ahí al libro de Oseas. Libro de Oseas. Oseas 4:6, hermanos. Vamos a Oseas 4:6. Vamos allí, hermanos. Oseas 4:6. ¿No tenemos ahí hermano Joel? ¿Tiene lo de la Biblia en la pantalla para que los hermanos puedan ver? A ver si puedes, hermano. Ve ahí donde dice Biblia. Sí, ve la aplicación de la Biblia. Ahí está. Mientras, hermanos, ahí le agarro. Vamos a Oseas 4:6, hermanos. Oseas 4:6 y ahí el hermano. Ahora no está Samuelito, hermano, porque tiene mucha alergia. Le dio mucha alergia. Ya ve que la luz, desconectaron la luz y por exceso de pago. Y nos conectaron hasta apenas ahora. Entonces, hermanos, cuando no duerme muy bien, se le da alergia. Cuando no duerme bien, empieza con la moquera y todo eso. Entonces, ahí está, hermanos, Oseas 4:6. ¿Ya están ahí, hermanos? Sí. Sí, vete a Oseas y luego puedes dar para allá. Más para allá. Para que mire los números. Ahí está la barra abajo. O la flecha, la puedes hacer para allá. La flecha. No, la flecha que está en el... Ahí está, Oseas 4:6. ¿Ok? Y vamos a ir, hermanos, 4:6 dice ahí. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ahí en su Biblia? Amén. Ok. Entonces ahí está. Dice ahí, hermanos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto, dice ahí. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus ¿qué? Hijos. De tus hijos. Dice ahí, hermano, vamos a leerlo de nuevo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y ahora, hermanos, quiero hablar la importancia de conocer a Dios. La importancia de conocer a Dios. Nosotros, hermanos, cuando fuimos salvos, nosotros conocimos el sacrificio de Cristo. Conocimos que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Sabemos que somos pecadores y sabemos que había un precio que se tenía que pagar. Y ese precio, hermanos, lo pagó el Señor Jesucristo por medio de que demandaba a su papá. Dios demandaba que el pecado fuera castigado. Entonces envió a su Hijo y su Hijo fue el que pagó por nosotros voluntariamente. Ahora, no se trata, hermanos, de solamente quedarnos ahí. El cristianismo se ha quedado ahí. Y el cristianismo, hermanos, nos falta conocimiento, nos falta más Biblia. La Biblia dice, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, nos falta fe, es porque nos falta conocimiento. Nos falta oír palabra de Dios. Nos falta conocer más a Dios. Y Dios, hermanos, lo hace posible. Lo hace posible a la Escritura, hermanos. La razón que dice que nos ha reconciliado con Dios. La razón es para que nosotros empecemos a conocer de quién es nuestro Salvador y quién es nuestro Dios. Un pueblo, hermanos, si no tiene ese conocimiento o no lo ve como importante el conocer a Dios, entonces, hermanos, va a tomar decisiones contrarias a lo que Dios quiere para nuestra vida.
Y es por eso, hermanos, que es importante conocer a Dios. Es importante conocer a nuestro Salvador. Es importante, hermanos, conocer a la persona que nos salvó. Y es lo que menos se está haciendo, hermanos. Es lo que el cristianismo ahorita es lo que necesita para poder enfrentar las batallas, las luchas que vienen en nuestra vida. Y si nosotros, hermanos, no conocemos a nuestro Dios, no pasamos tiempo con Él, nunca vamos a saber tomar decisiones. Y nunca vamos a poder, hermanos, acercar un oído a Él para escucharlo, porque realmente no conocemos su voz. Se necesita, hermanos, un oído sensible para escuchar la voz de Dios, pero si no reconocemos su voz, si no sabemos si es de Dios o no es de Dios, si no sabemos discernir entre el bien y el mal, de acuerdo a lo que Dios le llama bien y mal, entonces nosotros solamente vamos a vivir bajo lo que nosotros creemos o pensamos que están bien. Y tomamos decisiones, hermanos, equivocadas a veces porque pensamos que estamos bien. Decimos que estamos bien con Dios. Decimos que sí, yo estoy bien con Dios. Sí, yo todos los días hablo con Dios, todo esto. Pero menosprecia a la iglesia. Menosprecia a la iglesia que Cristo murió por ella. La palabra iglesia, hermanos, es una congregación. Es una reunión donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la Biblia. Y por eso hay un lugar donde se convocaba. Cuando hubo persecución en el pueblo de Dios, hermanos, la gente aún así se reunía en cuevas debajo de la tierra. Hay países ahorita, hermanos, como Cuba, que se reúnen debajo de la tierra porque no se permite otra fe. Y ellos entienden y hasta dan su vida por reunirse. Eso es lo que es la iglesia, el reunirse entre los hermanos. No podemos practicar nuestros dones si no vamos a la iglesia. No podemos estimular el amor y a las buenas obras si no vamos a la iglesia, porque ahí es donde se practica, ahí es donde aprendemos a vivir así. Y créanme, hermanos, que en la iglesia aprendemos a amar. Porque todos nosotros venimos de diferentes, podemos decir, diferentes creencias, diferentes formas que nos crearon, diferentes pensamientos, y todos nos reunimos. Y a veces entramos en conflicto, pero aún así, hermanos, aprendemos. ¿Por qué? Porque seguimos congregándonos, seguimos viniendo, seguimos, hermanos, aprendiendo juntos la palabra de Dios. Dios quiere, hermanos, este es su cuerpo. Es su cuerpo visible local. Hay pastor, hay personas, hay líderes, tenemos personas, y por eso nos reunimos, hermanos. Entonces, y hay falta de conocimiento, hermanos, en personas que dicen, no, pues yo nomás, yo de aquí de la casa, yo le pido a Dios. Yo de aquí de la casa yo oro. Yo no necesito ir a la iglesia porque ahí tengo la Biblia. Y menosprecian la iglesia. Se menosprecia la iglesia del Señor. Se menosprecia, hermanos, el día del Señor. Se menosprecia, hermanos, el día que debemos todos juntarnos para celebrar el día de su resurrección, que es el primer día de la semana, como un día como hoy. Para eso nos reunimos. Y cada vez que nos reunimos nos recordamos a Él. Y recordamos también que Él dijo que Él volverá. Y Él vendrá. Pero para eso, hermanos, se necesita conocerlo. Para tener esa fe fuerte, firme, necesitamos conocerlo. Para ser fundados sobre la roca necesitamos conocer quién es la roca, para fundarnos sobre Él. Porque si no, hermanos, vamos a fundarnos en cosas o en personas que posiblemente creamos que sean buenas y realmente no sea Cristo. Posiblemente estemos practicando algo que creemos que es de Dios y realmente nos vamos a dar cuenta que no es de Dios lo que estamos haciendo. Y Dios nos llama la atención, hermanos, y ocurren cosas en nuestra vida y Dios nos llama la atención, pero aún así, hermanos, somos necios de corazón y aún así no queremos hacer aún lo principal. Aceptar a Jesús, hermanos, el bautismo y congregarnos es lo principal de la fe. Es lo primero. Después aprendemos aquí y salimos y ganamos almas. Y decimos a la gente lo que Cristo hizo con nosotros. Dios quiere orden, pero necesitamos conocerle a Él. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Vamos allí. Vamos a leer el versículo. Dice, mi pueblo fue destruido.
Y luego dice aquí, ¿qué dice? ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo fue destruido? Mi pueblo, dice. Mi pueblo. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Ahora, no dice ahí, hermanos, que no había conocimiento. Había conocimiento. Lo que pasa que dice por cuanto ¿qué? Desechaste el conocimiento. Desechaste el conocimiento. Ahora, no es que no hay conocimiento, hermanos. Lo que pasa no es que no hay palabra de Dios. No es que no hay predicación. Simplemente, hermanos, que se rechaza, se menosprecia, se desecha el consejo de Dios. Y uno piensa, dice uno, bueno, pues yo aquí estoy bien en mi casa, yo me quedo y yo estoy bien con Dios. De aquí, mire, oro y listo. Y las cosas no son así porque Dios estableció mandamientos, estableció leyes para que nosotros las lleváramos a cabo. Pero para eso se necesita conocimiento, porque si no vamos a perecer. Aún el pueblo de Dios, hermanos, teniendo el conocimiento, desechó el conocimiento de Dios. Y Dios nos desecha a nosotros. Dice ahí, yo te echaré del sacerdocio. Nosotros, hermanos, somos nación santa. Sacerdocio real. ¿Por qué? Porque intercedemos por los demás. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y nosotros, hermanos, deberíamos practicar eso, el sacerdocio. Sigue diciendo ahí, hermanos, y porque, ¿qué dice? Olvidaste la ley de tu Dios, la ley de tu Dios. ¿Por qué la olvidó? Porque no practicaba. Porque desechó el conocimiento, porque no era constante en leer la escritura, no era constante en la congregación, no era constante en ir a tener comunión con los hermanos. Y por no ser constante se le olvidan esas cosas. Se le va olvidando poco a poco y van entrando las mañas otra vez. Van entrando las cosas malas otra vez. Y el último, hermanos, lo que va a pasar es que Dios dice ahí que como nos olvidamos de su ley, como no la practicamos, como la desechamos, entonces Él se va a olvidar de nuestra próxima generación, de nuestros hijos. Porque nosotros como padres, hermanos, somos responsables de enseñarle a ellos el conocimiento que nosotros recibimos de Dios. Pero dice ahí, hermanos, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré, ¿de qué? De tus hijos. De tus hijos. Imagínense, hermanos. Entonces es importante conocer a Dios. Es importante, hermanos. Y es primordial, hermanos, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a alejarnos de Él. Si no seguimos o si no nos importa el conocimiento de Dios. Fíjense lo que dice. Vamos a ir, hermanos, a 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Acaba de sacar esta Biblia, hermanos, del librero, está nuevecita. Se pegan un poco aquí las hojas, pero le falta uso. Fíjense ahí, hermanos, 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Ya lo tienen, ¿verdad? Amén. Dice ahí, hermanos. Dice, ¿cuál dije? 4:6. 2 Corintios 4:6. 4:6 dice ahí, porque Dios que mandó de las tinieblas que mandó que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz. La luz. Que resplandeciese la luz. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo ahí es que está diciendo de las tinieblas. Las tinieblas quiere decir oscuridad, quiere decir falta de conocimiento, quiere decir ¿cómo se llama? Donde no podemos ver, donde no podemos ser guiados. Es un lugar de oscuridad, de confusión. Ese lugar, o de ceguera. De ese lugar, hermanos, Él dice que Él resplandeció, ¿qué? Resplandeciese la luz. Y resplandeció la luz, resplandeció su palabra. Donde no había conocimiento, donde no había, hermanos, entendimiento, ahí Dios hizo resplandecer la luz. Y sigue diciendo ahí, hermanos, es el que resplandeció en nuestros, ¿qué? Corazones. Corazones. Resplandeció en nuestros corazones. ¿Con qué propósito, hermanos? Resplandeció en nuestros corazones. Dice ahí, ¿para qué?
¿Para iluminación del qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí lo miran ahí, hermanos? Para iluminación del conocimiento. Ahora, conocemos de Dios, sabemos de Dios. Y la naturaleza nos comprueba de Dios. Sabemos que hay Dios. Pero la luz que nos resplandece, hermanos, nos resplandece y nos enseña no solamente que hay Dios, sino que nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Y nos ilumina, hermanos, el conocimiento. Nos ilumina el entendimiento. Para que sepamos nosotros a quién debemos adorar y cómo debemos adorar. A Dios, hermanos, a veces las personas piensan, o el cristiano a veces piensa, que el adorar a Dios es solamente venir a cantar. Cuando la adoración, hermanos, es el sacrificio que nosotros hacemos de nuestra carne para vivir para Cristo y caminar con Él. Dice la Biblia, hermanos, que que Él vino a mostrarnos al Padre, que Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. No solamente vino nomás por hacer o por venir, sino Él nos vino para darnos el conocimiento de lo que el Padre requería. Y es como Él nos resplandeció el entendimiento, hermanos, para que nosotros podamos dar la gloria. Y dice aquí de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense, hermanos, Dios nos da el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo para conocerle a Él y saber que Él es nuestro Dios. Por eso nos da el conocimiento, por eso nos da el entendimiento, por eso nos ilumina. Para conocer primeramente a quién vamos a servir. No podemos servir, hermanos, hasta no conocer a quién vamos a servir. Amén. No podemos seguir si no sabemos a quién estamos siguiendo. Así es, amén. No podemos adorar si no sabemos cómo le gusta ser adorado. Así es. No se puede, hermanos. Entonces solamente decir que Jesucristo es nuestro Salvador nos debería motivar y nos debería enseñar, hermanos, que lo primero que Jesús venía a decir es a mostrarnos al Padre. Es mostrarnos el conocimiento del Padre y lo que el Padre quería. Si nosotros, hermanos, hacemos algo, un sacrificio para Dios y decimos, Señor, yo voy a hacer esto por ti, ¿y cómo sabemos que a Dios le está agradando lo que vamos a hacer? Si no le conocemos. Es como usted, hermano, si me trae una bolsa de ¿cómo se llaman eso? De calabazas. Una bolsota de calabazas. Y mire, pastor, tenga, le traje esto. Y a mí no me gustan las calabazas. Pero como las agarró en especial, por eso me las trajo. Y así, hermanos, con Dios. Señor, te lo voy a ofrecer porque como estaba en especial, aquí está. No costó mucho, pero ahí te traje esto. Te lo traje porque costó barato y pues ahí está. ¿Y cómo sabemos que le gusta? Tenemos que conocerle, hermanos, porque si no, hermanos, vamos a encontrarnos adorando a Dios en una forma que Él se desagrada. Eso es, hermanos, la importancia del conocimiento de Dios. Por eso es tan importante conocer a nuestro Dios, conocer a quién seguimos y a quién servimos. Ahora, fíjese, como dije, hermano, vamos a Juan 14:8. Juan 14:8. Juan 14:8. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Juan 14:8. ¿Lo tienen? Vamos a leer el 8 y 9. San Juan 14, versículo 8 y 9. Dice ahí, lo tienen ya, ¿verdad? Amén. Dice ahí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el ¿qué? Al Padre. El Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto qué? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
Versículo 10, fíjese. ¿No crees que yo soy en el Padre y en el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense, hermanos, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo Felipe estaba preguntando, muéstranos al Padre? Porque no conocía. Porque no conocía que Jesús es Dios. No conocía que al hablar con Jesús estaba hablando con el Padre. No sabía que en Jesús moraba la deidad, pero también la humanidad. Él dijo, bueno, aquí puedo ver a Jesús, es humano, Él está aquí, pero pues muéstranos a Dios. Pero no sabía y no entendía, no tenía el conocimiento todavía de que Jesucristo es 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y no entendía eso. Pero solamente aprendió eso cuando fue y le preguntó a Jesús. Si él no hubiera preguntado, se hubiera quedado con una mala idea. Se hubiera quedado con esa falta de conocimiento de que Jesús realmente era la deidad, era Dios. Y es Dios. Él lo hubiera visto si se hubiera ido Felipe y no hubiera preguntado y se hubiera quedado ahí nomás en su casa sin ir allá a reunirse donde se reunían los discípulos. Cada vez que se reunían con Jesús, si se hubiera quedado ahí y ya no hubiera ido, ¿qué hubiera pasado? Pensaría que Jesucristo es simplemente un maestro y nunca lo hubiera visto como enviado del Padre y nunca lo hubiera adorado y quién sabe si hubiera sido salvo. Pero gracias a Dios, hermanos, tuvo misericordia y Él escuchó la voz y dijo, mira, pregúntale, ¿por qué no le preguntas? Que sepas bien quién es Él. Tenemos que conocer de Dios, hermanos. Él nos vino a mostrar al Padre. Ahora, fíjese lo que hace, hermanos. ¿Cómo se nos muestra? ¿Cómo se nos manifiesta? ¿Cómo se nos manifiesta Dios? Vamos ahí, hermanos, a Juan, ahí mismo, 14:24. Juan capítulo 14. Y vamos ahí al versículo 24, hermanos. Versículo 24. Y vamos a leer ahí Juan 14:24. Entonces, hermanos, Dios nos da el entendimiento, el conocimiento primero, hermanos, para conocer al Señor Jesucristo y para conocer quién es nuestro Dios. Dos, hermanos, Él vino a mostrarnos al Padre. Tres, hermanos, fíjese, ¿cómo conocemos la palabra de Dios? O ¿cómo conocemos a Dios? Disculpe, Juan 14:24. Dice ahí, el que no me ama, ¿no qué? Guarda mis palabras. No guarda mis palabras. ¿Qué no dijo su palabra, hermanos? No dejaos de congregar Como algunos tienen por costumbre. como algunos tienen por costumbre. ¿No es palabra de Dios eso, hermanos? Si nosotros no venimos y aprendemos eso, hermanos, hay personas que dicen, me falta fe. Me falta fe. La fe viene ¿por qué? El oír Y el oír de la palabra de Dios. De ahí viene la fe. Oh Señor, me falta fe, ayúdame, ¿qué debo hacer? Guíame, Señor. Y leo su palabra. Y aquí dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Cómo vamos a guardar sus mandamientos? ¿Cómo decimos que le amamos si no guardamos sus mandamientos? Y uno de sus mandamientos es que no os dejéis de congregarnos. Ese es uno de sus mandamientos. No os dejáis de reunir. Los dones que Dios nos dio, hermanos, es para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a ser edificados, hermanos, si las personas no vienen a la iglesia? ¿Saben lo que hace Dios? Mejor voltea su oído. ¿Sabes que yo no te voy a oír? Amén. Yo no te voy a ir hasta que no quites eso de tu corazón. Yo no te voy a ir hasta que no saques eso. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando vimos el pecado de Acán? Que estaba el corazón, el tesoro ahí en medio de su tienda, bien escondidito ahí, y era un anatema, y hasta que no lo saque, no te voy a oír, no sé qué haces ahí,
Le dijo, José, no sé qué haces ahí tirado, hincado, orando o ahí hablándome, mejor levántate, mira, y ve, saca eso primero. Y yo te voy a seguir, yo te voy a ayudar, pero ve, saca eso primero de ahí. Y es como Dios quiere ayudarnos, hermanos. Mira, va a venir tragedia tras tragedia tras tragedia hasta que no nos rindamos a Cristo. Y a veces, hermanos, como Faraón, o se endurece el corazón, o se humilla y vuelve a Dios. Eso es lo único que puede pasar. O pasan tragedias y la persona dice, no, ya me olvido de Dios mejor, o ya no, y se endurece tanto el corazón que niega a Dios y ya mejor rechaza a Dios. Deja la iglesia por completo y ya ni se acuerda ni de la Biblia, y ya no sabe ni dónde están. Y después vienen los hijos. Y después los nietos. Y nosotros, hermanos, qué necesidad, hermanos, que nuestros hijos, nuestros nietos pasen por cosas que no tienen por qué pasar. Si nosotros nos entregamos a Él completamente y empezamos a conocerle a Él, no necesitamos decirle nada a nuestros hijos, ellos mismos nos van a ver. Así es, amén. Se le va a hacer curioso por qué los padres dicen, ¿por qué mi padre siempre va a la iglesia? ¿Por qué mi madre siempre está en la iglesia? ¿Por qué mi papá y mi mamá siempre leen la Biblia? ¿Por qué tienen devocionales? ¿Por qué están así? ¿Por qué oran? Los niños se dan cuenta de todo eso. Amén. Y ellos también empiezan a conocer, empiezan a ver. Pero como nosotros nos olvidamos de Dios, ellos no ven eso. Hermanos, se les celebran bailes a los niños. Le ponen la música, hermanos, y ahí le están aplaudiendo para que el chamaco ahí esté dando vueltas, bailando, y eso es el niño es inocente. Pero los padres haciéndole fiesta y aplaudiéndole, órale, mira, baile, y el niño bien volado. Llegan los 12, 13 años y, ay, esta chamaca no puedo sacarla de los bailes. ¿Quién sabe por qué? Porque faltó no solamente el conocimiento, sino porque se desechó el conocimiento de Dios. Así es. Por eso, hermanos, punto número 3, hermanos, es que Dios nos da su palabra para que le conozcamos a Él. Él nos da su palabra. Fíjese ahí, hermanos. Vamos ahí otra vez a Juan 14:6. No sé si ya lo vimos, hermanos, pero vamos a Juan 14:6. Punto número 4, hermanos. Juan 14:6. Juan 14:6. Fíjese lo que dice. ¿Lo tienen? Amén. Dice ahí, hermanos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué nos está diciendo Dios, hermanos? Que Jesucristo es el único camino al cielo. Es el único camino hacia Dios. ¿Cómo podemos llegar a Dios? Por medio de Cristo. El que niega al Hijo, el que no reconoce al Hijo, niega al Padre. El que conoce al Hijo, no conoce al Padre. Y viceversa. Y decimos, hermanos, amamos a Dios, queremos seguir a Dios, hermanos, pero negamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Negamos congregarnos, negamos lo que Cristo, por lo que murió, y negamos eso y decimos, oh, yo voy a hablar con Dios. Cuando hay una barrera ya que hemos puesto nosotros mismos entre Dios y nosotros de nuevo por causa de negar y no tomar importancia al conocimiento que Él nos quiere dar. Cada vez, hermanos, en nuestra vida cristiana, claro, hay tropiezos. En nuestra vida cristiana, hermanos, cometemos errores. Pero ¿por qué cree, hermanos, que cada vez cometemos menos errores? ¿Por qué cree que cada vez que pasamos por un hoyo, ahora ya le sacamos la vuelta? Porque estamos aquí, porque estamos aprendiendo, porque nos estamos congregando, porque estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Aquí no se trata de que yo sé más que el pastor, yo sé más que eso, por eso yo no necesito ir a la iglesia. No, es un mandamiento congregarnos.
No se trata que cuánto sabemos, se trata de obedecer. Eso es lo que Dios quiere. Juan el Bautista le dijo, mira, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y dijo, no, dijo Jesús. ¿Qué le estaba diciendo? Aprende a obedecer. Sé obediente. No, yo necesito lavarte tus pies, Jesús. No, dice Jesús, déjame yo lavarlos a ti. Hay que ser obedientes. A veces las cosas que parecen lógicas para nosotros, hermanos, para Dios, no están bien. Pero no vamos a saber, hermanos, si no tomamos la importancia de conocer bien a Dios. Jesucristo, hermanos, es el único camino. Le puede decir a alguien, usted le dice a una persona, dice, le dice, ¿conoce al Señor Jesucristo? Vengo a hablarte de Jesucristo. Quiero hablarte de un Salvador que Dios Padre envió. Oh, sí, conozco de Jesucristo, le dicen a uno. Sí, conozco de Jesucristo. ¿Y crees? Sí, creo. ¿Crees en el sacrificio que Cristo vino a hacer por usted y por mí? ¿Usted cree que Cristo vino y sacrificó su vida por sus pecados para que usted pudiera tener acceso libre al Padre? Sí, creo eso. Y cuando usted muera, ¿va a ir al cielo? Pues no sé, depende de cómo me porte. Y le vuelve otra vez. Ok. ¿Conoces a Dios? Sí, lo conozco. ¿Conoces a Jesucristo? Sí. ¿A qué vino Jesucristo? A morir por mí, a dar su vida por mí. ¿Y vas a ir al cielo cuando mueras? No, pues depende si me porte bien. Y así. ¿Qué es tan difícil, hermanos, entregarse a Dios? ¿Qué es tan difícil, hermanos, ir a conocer a Dios y entregarnos a Él completamente? Porque el conocer de Dios, hermanos, es entregarnos a Él, porque nos interesa a Él. Si a mí me interesa, hermanos, a alguien, si me interesa la amistad de alguien, yo voy a buscar los gustos de esa persona para poder tener un diálogo, una plática acerca de los intereses de la persona en la cual yo estimo. A mí me interesa su bienestar, me interesa cómo le va, me interesa esto, todo eso. Eso le interesa a Dios en nosotros. Pero al revés, hermanos, ¿nos interesa a Dios a nosotros? Porque a Él le interesa que nosotros estemos bien, nuestro bienestar. A nosotros nos interesa que Él se agrade, que Él sea alabado, que Él sea glorificado. Porque la intención, hermanos, que nosotros fuimos salvos es para glorificar su nombre. La razón que fuimos creados es para tener una comunión con Él y glorificarle a Él y seguirle a Él. Para eso fue creada la humanidad. Pero si no lo conocen, si no le conocemos, si no conocemos este versículo, hermanos, donde dice que Él es el camino, nunca vamos a ir por ese camino. Si no sabemos que Él es la verdad, vamos a irnos por otras verdades que nosotros creemos que son verdad. Y vamos a ir por mentira y nos parece bien el camino derecho, pero al final, hermanos, es camino de muerte. Porque nosotros pensábamos. ¿Y qué le voy a decir yo a Dios cuando llegue al cielo, hermanos? Señor, es que no seguí tu camino porque no sabía por dónde. No podemos decir eso porque dice que Él es el ¿qué? El camino. Oh Señor, no te pude seguir en la verdad porque no sabía, había mucha confusión, había muchas Biblias. Yo no sabía cuál era la verdad. Cuando dice, no, yo era la verdad. Cristo es la verdad. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Y la vida. Es que yo no sabía de la vida. No hay excusa, hermanos. No hay excusa. Pero yo busqué la forma de poder ir y agradarte. No, la Biblia dice va a decir Dios, mis términos era Jesucristo, era mi Hijo. Esos son mis términos. Mis términos es que mi Hijo sacrificara su vida. Ese era lo único que yo iba a aceptar para que alguien lo aceptara a Él y pudiera venir al cielo. No hay otra manera, hermanos, de nosotros poder ir a Dios si no conocemos primeramente a Jesucristo como nuestro Salvador. No podemos ir al Padre. Y si no vamos al Padre, hermanos, entonces no hay salvación. Sin Dios no hay salvación. En otras palabras, hermanos, el que niega al Hijo niega al Padre.
Dios nos da, hermanos, un único camino para ir a Él. Un único camino para ir a Él. Punto número 6. Vamos a ir, hermanos, allá Juan 14:16. Ahí mismo. Lo puse fácil, ¿verdad? Sí, amén. Fíjense lo que dice ahí, hermanos, el 16. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador. ¿Para que qué? Para que esté con vosotros. Para que esté con vosotros para siempre. Ahora, lo interesante, fíjese quién es ese consolador que va a estar con nosotros. Versículo 17. El Espíritu de qué? De verdad. De verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, ni le qué, Le conoce. ni le conoce. Por eso, hermanos, no le pueden recibir. Por eso no pueden recibir el Consolador. Por eso no pueden recibir al Espíritu de verdad. Por eso, hermanos, no pueden salir del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen ese conocimiento, porque no le conocen. ¿Por qué no le conocen? Porque no lo ve. Porque no mira sus obras, porque no mira, hermanos, la palabra de Dios, porque no tiene la fe puesta y los ojos puestos en Jesucristo, el galardonador. Porque no le conoce. La importancia, hermanos, de conocer a Dios. Fíjese la importancia de conocer a Dios. Él nos manda su Espíritu. Y el Espíritu mora con nosotros para siempre. Ahora, fíjese el versículo 23. ¿Lo tienen? Amén. 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿mi palabra qué? Guardará. ¿Cómo vamos a guardarla, hermanos, si no la conocemos? ¿Cómo vamos a guardarla, hermanos, si no vamos a congregarnos? Dice ahí, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y mi Padre qué? Le amará. Le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. 24. El que no me ama, fíjese, ¿no qué? No guarda mis palabras. Por eso no se congrega. Ahora alguien me dice, no, usted no puede decir eso, pastor. Usted no puede decir que yo no amo a Dios. Porque yo en mi casa leo la Biblia todos los días. Y yo oro todos los días. Sí, Chuy. Créame que si leyera y orara todos los días, créame que estuviera aquí. Así es. No se puede, hermanos, decir, yo oro a Dios, yo estoy en comunión con Dios. ¿Y qué iglesia? No, pues no voy a ir. ¿Cómo? Pero si yo le digo a la persona, no, es que usted no ama a Dios. No, ¿usted cómo puede decir eso? Usted no me conoce. Pues es que no guarda sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es no dejando de congregarse. No, pero usted no puede decir eso. No, es que yo no estoy diciendo, la Biblia dice eso. 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjese, hermano, no solamente rechazan a Jesús y su iglesia, rechazan la palabra que es enviada ¿por quién? Por el papá, por el Padre. Fíjese, hermanos, está diciendo que es que no sigues a mi hijo, no sigues a Jesús, pues tampoco me sigues a mí. No lo amas a él, tampoco me amas a mí, dice Dios. No digas que me amas a mí cuando no sigues a mi hijo. Así dice la Biblia. Fíjese lo que dice el versículo 25. Versículo 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Fíjese, ellos sabían la palabra porque Jesucristo se las dijo personalmente. Él nos dijo eso. Pero también dice el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os ¿qué? Enseñará. Enseñará todas las cosas. Él nos va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo, en otras palabras, hermanos, sin el Espíritu Santo no vamos a aprender. Y si somos salvos, si nos congregamos, si no tenemos un oído sensible
al Espíritu Santo, entonces, hermanos, no vamos a tropezar y tropezar y tropezar y tropezar y no estamos agradando al Padre. Fíjese, y Él os enseñará todas las cosas y os ¿qué? Recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Jesucristo es el único camino. Pero también, hermanos, Dios el Padre envió el Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos conocer a Dios. Y por último, hermanos, es el séptimo, ¿verdad? Último. No se desanimen. Estamos en el último punto. Sé que tienen hambre. Yo también. Fíjense lo que dice. La importancia, hermanos, de conocer a Dios. Uno, hermanos, nos da el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo para conocer a Dios. O sea, por medio del Hijo conocemos a Dios. Punto 2. Él nos vino, Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Punto 3. Él cuidadosamente, hermanos, nos dio su palabra. 4. Jesucristo, Él es el único camino hacia el Padre. ¿Cuál sigue? 5. Él nos dio el Espíritu de Cristo en nuestros corazones para que podamos conocer a Dios y podamos seguirle. Punto 6. ¿No? ¿Sí? Punto 6. Entonces el punto 6 es el último. Ahí está. Vamos allá a Jeremías 31-34, hermanos. Jeremías 31-34. Jeremías 31-34. ¿Lo tienen? Amén. Ahí está, hermanos. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Fíjense, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios hace conocer que Él nos promete poner su conocimiento en nuestros corazones. Dios promete en el Antiguo Testamento darse a conocer en nuestros corazones. En otras palabras, hermanos, no le puede decir a alguien, no puede decir la esposa o familiar o esposo, yo conozco ir a más de la Biblia, yo conozco más que él, mira, no necesitamos ir a la iglesia. Tú puedes conocer aquí a Dios, mira, aquí en la casa. No necesitas ir a la iglesia para santificar tu vida. Eso es mentira. Pero aquí nos dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. En otras palabras, ya no hay excusa. Ya mi prójimo no me necesita enseñar lo que Dios ya me plasmó en el corazón y en su palabra. Aquí está en la Biblia. Podemos conocerle a Él porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos su palabra para poder nosotros, hermanos, conocerle más a Él. Porque creemos que es importante. Si Él nos amó y dio a su Hijo unigénito para que muriera por el mundo entero, y Él supo que era importante para Él la humanidad, ¿por qué nosotros, hermanos, no creemos que Él es importante para nosotros?
Y no creemos que es importante su palabra. Porque su palabra, hermanos, no solamente es conocerla, sino es andar en ella, caminar en ella, vivir en ella. Ay, Señor, ¿por qué no se me quita lo mentiroso? Ay, Señor, ¿por qué no? Yo creo una mentirita, no creo que hace mucho daño. Si supiera lo que dice la Biblia de eso, de la mentira y lo que causa, que aún menciona a Satanás como el papá, el padre de mentira. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? No salga de vuestra boca palabra corrompida. ¿Por cómo sabemos eso? Porque Dios lo dice, porque su palabra lo dice. Y si su palabra lo dice, a mí me importa y es importante Dios para mí, yo voy a agradarle a Él, entonces yo voy a cambiar. No voy a fijarme en querer agradar a los demás, yo voy a fijarme en querer agradar a Dios. Y yo porque dice uno, yo porque voy a agradar a este, yo porque a esta, yo porque este, y yo no voy a agradarlo. No, yo voy a agradar a Dios. Y a veces, hermanos, si dice, el pastor va a estar contento y está orando por mí, y está contento conmigo y todo eso, ¿por qué? Porque usted sigue a Dios, porque seguimos al mismo Dios. Mira cómo me agrada, hermanos, mira cómo me gusta, mira cómo me pone de gozo, hermanos, y me anima cuando veo hermanos que siguen a Dios, que conocen más de Dios y que le siguen y que le siguen. Pero también, hermanos, me pone triste y me enojo a veces cuando hay más allá perversiones. No estoy hablando de un simple no venir a la iglesia 1, 2, 3 días. Estoy hablando de allá hasta de hacer perversiones en el mundo. Y venir a la iglesia y decirme a mí y opinarme a mí qué debo estar haciendo yo. Imagínense. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy, una falta de conocimiento. ¿Cómo le explico al necio? Solamente Dios. Y solamente hay dos caminos. O se va como Faraón y se endurece su corazón, o se humilla ante Dios, porque nomás está ese camino, humillarse. Yo una vez, hermanos, estuve en un pastor, y el pastor, hermanos, me ofendió, lo ofendí, y yo dije, bueno, yo no puedo estar así. O mi corazón sigue duro, o me humillo ante Dios y digo, Señor, ¿quién soy yo para no humillarme ante ti? ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Quién soy yo para hacer esto? Si tú eres Dios y el que debo agradar, al que debo servir eres tú. Y si usted dice que yo me humille, yo me debo humillar, porque si no mi corazón va a seguir duro. Y con el corazón duro, hermanos, lo único que llega es al entenebrecimiento. Porque conociendo a Dios, no dieron gracias a Dios, ni le dieron gloria a Él, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Imagínense, hermanos, Romanos capítulo 1. La cosa no va empeorando, no va mejorando. El humillarse a Dios mejora las cosas. El conocer a Dios, sabemos y entendemos que debemos humillarnos ante Dios. No vamos a saber de la humillación ante Dios, al menos que lo leamos y que lo veamos de parte de Dios. Pero si no sabemos eso, hermanos, vamos a pensar que estamos bien. Pensando bien y diciendo, oh Señor, aquí estoy, ven por mí. Viene el chamuco y lo recoge. Ay, no te esperaba a ti. Yo soy la verdad. ¿Qué dice?
Dios, El camino, la verdad y la vida. el camino, la verdad y la vida. No hay excusa. No hay excusa. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así perecemos nosotros también. Por falta de conocimiento nos va mal. Somos salvos, pero nos va mal. Y hay otros que a lo mejor creen que son salvos, pero realmente son del chamuco. Meditemos en eso, hermanos. Meditemos en eso y sigamos conociendo de Dios. La importancia, hermanos, de conocer a Dios. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Señor, mi Dios, gracias, Señor, esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor, y cada día queremos conocer más de ti, Señor. El conocimiento propio, Señor, el conocimiento que este mundo da envanece, pero el conocimiento de parte de ti, Señor, nos ayuda. Es como un aceite, Señor, que nos masajea todo el cuerpo, Señor, y nos quita el estrés, nos quita las preocupaciones y nos da paz. Oh, Señor, gracias, Padre, porque se ha manifestado en diferentes maneras para poder conocerle más y más. Se nos ha dado a su Hijo Jesucristo para quitar esa barrera entre usted y nosotros. Ahora ya no hay excusa de poder tener esa relación y comunión con usted. Nos ha dado, Señor, el Espíritu Santo. Nos dio a Jesucristo para conocerlo a usted. Él vino, lo envió para venir a este mundo para mostrarlo a usted. El Espíritu Santo nos da a conocer todas las cosas y también, Señor, nos recuerda la que usted ya nos habla en su palabra. Nos dio su palabra en la Biblia, Señor. Nos dio, Señor, a los profetas del Antiguo Testamento para conocer su carácter, lo que le agrada, lo que no le gusta. ¿Quién es usted, Señor? Sabemos que tal vez no lo conoceremos en su totalidad, porque usted es grande. Y hay muchas cosas que no conocemos, Señor. Pero las que debemos conocer, Señor, usted está ahí disponible para enseñarnos. Usted dice, Señor, en su palabra, que el que le falte sabiduría, pídala a Dios. Y Él nos dará abundantemente y sin reproche. Solamente es pedirle, Señor. Y Señor, si pedimos, ayúdenos también a tener la mente de cumplir. Porque pedimos, Señor, que usted nos aumente la fe. Y vienen pruebas, Señor, y fallamos. Porque no conocemos y no entendemos que esas pruebas son para aumentar y fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en usted. Oh, Señor, gracias, Señor. El mundo puede decir, mira, el cristiano está batallando, mira, el cristiano está sufriendo, mira la salud del cristiano, mira esto del cristiano, y yo, mira, bien próspero económicamente, mi troca del año, mi casa, mis carros, mi esto, mi perro, y podemos decir tantas cosas. El mundo puede decir tantas cosas. Pero nosotros, Señor, sabemos que tenemos lo único que debería ser el más valor para nosotros. Y eso es usted y su Hijo. ¿Qué más podemos tener, Señor? ¿Qué más, Señor, podemos hallar en este mundo que sea más valioso que usted? Nada, Señor. Usted se dio a conocer, Señor, y nosotros estamos aquí para conocerle a usted y seguirle, Señor. Y cada día, Señor, recuérdenos que si le amamos, seguiremos sus mandamientos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te ruego por la iglesia, Señor, por los hermanos que están aquí, Señor. Por los que no han venido también, Señor. Te pido, Señor, que usted le pueda poner ese deseo y que sean sensibles en sus corazones para poder obedecer, Señor, sus mandamientos, Padre. Gracias, mi Dios. Le doy gracias y todo esto, Señor. Le doy gracias en Cristo Jesús. Amén.